La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado, ha dedicado las últimas semanas, además de recorrer el país, a presentar grupos de trabajo y propuestas para algunos sectores. Ya se presentaron acciones para la economía, el sector agropecuario y la seguridad, y anoche fue el turno de medidas para el emprendedurismo y que se bajen el costo de las pymes. Entre algunas iniciativas se propuso la necesidad de concretar las empresas de un día, centralizando y digitalizando la totalidad de los trámites a realizar por medios de un enfoque simplificado que reduzca trámites burocráticos. El expresidente de Antel, en sus discursos, evoca a Jorge Valle, habla de la libertad y plantea volver a poner al Partido Colorado en un lugar protagónico. ¿Cómo viene procesando él y su sector esta campaña electoral? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gabriel Gurméndez, precandidato presidencial del Partido Colorado. Francisco Morales, Otra Mañana. Gurméndez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá. Es un gusto para nosotros recibirlo en esta campaña. ¿Cómo lo vienen tratando el ajetreo de la campaña electoral? Ajetreo, precisamente, es tremendo, es muy intenso. Estamos recorriendo todo el país y Montevideo, por suerte, con muy buen resultado en algo que para el político es muy importante, que es percibir el grado de adhesión en la expresión de los que se mueven, de los militantes, y hemos tenido realmente actos muy lindos, muy importantes en Salto, en Artigas, en Rivera especialmente, en Florida. A mí me ha sorprendido la gente joven incluso que está presente. E incluso acá en Montevideo, la semana pasada, en los últimos 10 días, tuvimos 2 actos en el Cerro, por ejemplo, que son barrios donde el Partido Colorado tradicionalmente había costado estar presente, con gente joven. Así que sí, estamos a todo trapo. A todo trapo. Desde que usted lanzó su precandidatura, habíamos tenido oportunidad de conversar aquí en el programa y algunas preguntas nos quedaron en el tintero. La principal era, ¿por qué decide en este momento de su carrera personal dar el paso de ser un precandidato? Hoy hacía la aclaración, no es que usted llegue y sea nuevo en la política, se es nuevo en todo caso en las lides de ser precandidato presidencial. ¿Por qué decide dar en este momento ese paso? Tengo un compromiso de toda mi vida con el Partido Colorado. Empecé a militar muy joven, en mi adolescencia, allá por los 80, el plebiscito del 80, de alguna manera formado alrededor de Jorge Valle, muy cerca de Jorge Valle en aquel tiempo. Él me dio muchas oportunidades políticas, fui candidato a muchas cosas, a convencional, a edil, a diputado en mi vida, pero bueno, también ocupé cargos en el Estado vinculados a la política, pero tuve esa carrera un poco distinta a otros políticos, donde en la actividad profesional y en el sector privado estuve la mitad de mi vida, o sea, tengo una visión, si se quiere, de esa otra realidad del país real, por llamarlo de alguna manera, del país que innova, que invierte, que suda la camiseta. Soy medio atípico, he estado en un lado y en el otro en distintos tiempos, y en este último momento el presidente Lacalle Pou me convocó para ser presidente de Antel, en una designación que a mí me honró mucho, porque fue por fuera de los acuerdos partidarios, sabiendo que yo era un colorado de siempre, que había sido ministro de Jorge Valle y había sido presidente de Antel, me convocó. En ese lugar ocurrieron varias cosas. La primera fue que el liderazgo del Partido Colorado fue un liderazgo fallido, ¿sí? El Partido Colorado quedó con una orfandad de liderazgo. Yo tuve más visibilidad en este tiempo por el cargo que ocupaba. Cumplí mis objetivos de gestión, lo que se me había trazado como plan en la propia Antel. Entonces me pareció que yo podía aportar realmente a un Partido Colorado que quiero representar y que quiero liderar, con el objeto de que realmente haya un nuevo gobierno de coalición, o una nueva coalición más bien en el Uruguay, como alternativa al Frente Amplio. Y yo creo que ese Partido Colorado es un Partido Colorado que yo quiero sea un Partido Colorado que no solamente gane, porque si el Partido Colorado no crece, no hay nueva coalición, o sea que tenemos una responsabilidad como colorados realmente de tener la llave de que haya una nueva coalición. O sea, hay que redoblar el esfuerzo. Yo no me podía quedar pasivo viendo que éramos tan necesarios para una nueva coalición, pero además quiero que esa nueva coalición a la gente y al nuevo gobierno, porque se gana para gobernar,
quiero que sea un Partido Colorado que le dé certezas al nuevo gobierno y a la gente, que aporte experiencia, que tenga una visión clara, que es lo que estamos haciendo en nuestra campaña, tirar propuestas concretas, poner equipos de gente experiente y solvente, probada en nuestra campaña política, que van desde Isaac Alfie, Julio de Brum, Martín Aguirre Zavala, que fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tengo 4 exministros de Ganadería y Pesca en el equipo, tengo a Eduardo Blasina en Ganadería, tengo a Ney Castillo, que está colaborando en salud, a Carmen Sanguinetti en materia social, en materia de seguridad Jorge Barrera. Entonces, quiero que el Partido Colorado en el gobierno sea un Partido Colorado que acelere las reformas, que sepa hacer, que encare las cosas, que aporte, visión clara de las cosas. Yo aporto mi experiencia personal en lo que es el manejo de la cosa pública, pero también ese conocimiento de la economía, del trabajo, y realmente un poco gente con piel curtida, porque gobernar supone tener el reflejo de la experiencia, ¿verdad? El reflejo de haber tenido que tomar en algún momento con firmeza decisiones en tiempos de prueba. Entonces, mi campaña es eso en realidad. Mi campaña, al contrario de otros que se pasan hablando de los otros candidatos o peleando un candidato con otro, yo estoy haciendo esto. Yo tiro propuestas y muestro equipos. Propuse bajar los impuestos, soy el único candidato de todos los partidos políticos que hizo una propuesta para bajar impuestos, nadie más se ha comprometido a eso. Lo hice con este equipo, que es el mejor equipo económico del Uruguay, y me comprometí a bajar $500 millones por año, básicamente en el IAS y un poco en el IRPF. Soy el único candidato, o el primer candidato, que planteó eliminar el monopolio de ANCAP en esta etapa electoral e introducir la mayor competencia posible en todo lo que es la venta de combustible, el transporte, las estaciones de servicio, es decir, la cadena de distribución que se llama, para realmente lograr abaratar los costos de vida y los costos de producción de este país. Desde que llena el tanque con nafta de una moto hasta el que tiene que ponerle gasoil al tractor. El Uruguay, para poder crecer económicamente, para generar oportunidades de trabajo a su gente, para dar respuesta a las urgencias sociales que nos están pegando y que nos exigen, desde lo que es los CAIFs hasta lo que es atender el tema de seguridad, tiene que dar ese salto económico. El Uruguay lo puede hacer, pero tiene que hacer estas cosas: abaratar el costo de vida, promover la reducción del gasto público para bajar impuestos a la gente, ir por este camino de promover al emprendedor, ¿sí? Porque el emprendedor es el que realmente va a generar el crecimiento económico, las oportunidades laborales, porque lo que mueve la economía no es el Estado por decreto. Lo que mueve la economía es la gente, los individuos que quieren superarse, que tienen ideas, iniciativas y quieren emprender. Y el Uruguay se encarga de tener un Estado que es poco amigo con esto, con esta energía creadora. Entonces estamos planteando, sí, eliminar normas, trámites, burocracias, registros innecesarios que encarecen la vida del Uruguay y que muchas veces ponen obstáculos a estas pequeñas y medianas empresas, que fue lo que hablamos ayer, ¿no? Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero usted hablaba recién de una nueva coalición. Una coalición que reedite el apoyo para que un candidato sea el próximo presidente de la República. Pero imagina también una nueva coalición coordinando entre ellas. Sí. Se lo pregunto porque en este periodo ha sido un debate la forma en la que la coalición se ha parado en la cancha y cómo ha coordinado entre ellas. ¿Se lo imagina diferente? Me lo imagino diferente porque los actores son diferentes. Es decir, hay que ver el peso relativo de cada partido, pero es evidente que la última coalición se generó en torno a un liderazgo de Luis Lacalle Pou, muy marcado, que tuvo la capacidad de generar ese nivel de liderazgo y que hoy tiene una muy amplia opinión favorable de la opinión pública. La nueva coalición, evidentemente, son actores nuevos. Habrá que ver su capacidad de conseguir los votos necesarios para llevar adelante sus programas. Las cosas en las que nos vamos a poner de acuerdo son distintas porque son para una nueva etapa y por lo tanto sí creo que es una nueva coalición y es una nueva coalición con otra gobernanza, seguramente. Nosotros aspiramos a que en esa foto de familia estemos nosotros allí para poder aportarle a esa coalición estas fortalezas que recién decíamos. Nuestras ideas, nuestras propuestas bien concretas, nuestros equipos
y en definitiva nuestra experiencia y nuestra forma de actuar. En el caso de usted, está llevando adelante una precandidatura bajo el lema Impacto, con gente que se ha acercado de distintos espacios del Partido Colorado. Independientemente de su precandidatura, ¿usted se visualiza hoy, por ejemplo, como senador, como diputado, aspira a llegar a la banca, o su aspiración en esta etapa electoral es la precandidatura o la candidatura eventualmente? En la etapa electoral en que nosotros hoy estamos, en las internas del Partido Colorado, claramente es por obtener el liderazgo del partido desde la candidatura a presidente de la República. O sea, yo hoy quiero ser el candidato a presidente de la República porque quiero representar ese partido del que hablaba recién. Los caminos van a estar abiertos. Es evidente que si soy candidato voy a ir también en una lista al Senado, como entiendo que debe ser. ¿Y va a estar allí? Sí, claro. Bien. ¿Cómo ve la interna del Partido Colorado hoy? Mire, es una interna que tiene esta característica de tener tantos candidatos, por lo tanto es una interna donde uno tiene dificultades para entender lo que está ocurriendo. Los encuestadores nos advierten de que es una interna difícil de predecir. Nosotros hemos tenido la última encuesta que publicó Cifra, que bueno, nos da empatados allí en el primer lugar, pero no nos guiamos tanto por las encuestas. Yo digo, acá lo que importa es el rumbo de lo que uno quiere hacer. O sea, que vamos a seguir por este camino de propuestas, equipos y experiencia, y recorriendo el país. Y la veo, yo la veo desde mi perspectiva, ¿verdad? En mi perspectiva, yo lo que estoy notando es esta capacidad de generar movilizaciones bien importantes que no se veían en el Partido Colorado. Yo no veía, el acto de lanzamiento de mi candidatura en Montevideo fue el acto colorado más importante que se hizo desde las últimas elecciones nacionales en Montevideo. Y hemos logrado estar en los barrios y tener esta adhesión de mucha gente joven. Casi todos los candidatos a diputados por Montevideo, por ejemplo, de mi sector, son todos muchachos jóvenes, que ojalá que estén todos en el Parlamento con estas caras frescas y este espíritu de reconstrucción del partido, que además, como bien lo señalaba hace un rato, está muy lindo esto de recibir gente de todos lados, porque haber recibido adhesiones que venían de la lista 15, del sector de Ciudadanos, del sector de Ballistas, gente que renovó su esperanza con el partido y volvió a militar, que hacía un tiempo que no estaban, gente que venía de Vamos Uruguay, ¿sí? Ayer, por ejemplo, nos habló el exintendente de Río Negro, Rubén Rodríguez, que manifestó que se adhería a nuestra candidatura, un hombre que había estado fuera de la política durante mucho tiempo, había estado cerca de Vamos Uruguay. Horacio de Brum en Salto, una persona que fue legislador, se había retirado, había estado trabajando con Bordaberry en su momento, ahora volvió a la cancha. Es decir, es muy interesante sentir que estamos nucleando este espíritu de este tiempo de reconstrucción y renovación partidaria. ¿Pero le parece sano para la interna del partido que haya 7 precandidaturas hoy? Es algo sobre que, verdad, uno no lo puede definir. Demuestra que evidentemente hay una orfandad en el liderazgo, que hay liderazgos que fallaron y otros que se van perimiendo, que van terminando, y que hay vocación de ocupar ese lugar. Creo que el hecho de que haya 7 no quiere decir que todos tengan las mismas posibilidades. Algunos ya han tomado la decisión de retirarse, no sé qué pasará en los próximos tiempos, pero bueno, nosotros vamos por nuestro camino. El ex fiscal Subía me dijo personalmente que conversó con usted antes de tomar la determinación finalmente de apoyar a Andrés Ojeda. Correcto. Cuando se confirmó el apoyo a Ojeda, usted dijo que hay sumas que suman y sumas que restan. ¿Qué faltó para el acuerdo con Subía? Yo me refería en particular a ese acuerdo, porque de alguna manera tenía una cierta curiosidad. Y es que Subía en su tiempo había manifestado que él pretendía que no ganara en el Partido Colorado una expresión de centro-izquierda o socialdemócrata, y él representaba una centro-derecha del partido. Terminó haciendo una alianza electoral que tiene esa situación de agua y aceite de alguna manera, porque finalmente su alianza fue con una persona que se califica a sí mismo como socialdemócrata. Esa es la curiosidad. Pero bueno, es política. Los que tienen que explicarle a sus votantes son los que finalmente hacen esos acuerdos. Yo estuve hablando con Subía. Si hubiéramos llegado a un acuerdo hubiera sido porque entendíamos que había temas en los que hubiéramos coincidido, que estoy seguro que hubiéramos coincidido en algunos temas. Pero bueno, el camino fue distinto. ¿Y qué entiende que faltó, falló o quedó por el camino para que no se diera esa unión? Porque él me había dicho que había conversado
con 3 precandidatos. Correcto. Ojeda, usted y con Tabaré Viera. Eso fue lo que él dijo, pero es una decisión de él. La pregunta hay que hacérsela a él. En las últimas horas surgió molestia en el Frente Amplio por una publicidad de Álvaro Delgado, que salió en los medios de televisión sobre todo. Pero también hay cuestionamientos a la inversión que viene realizando el precandidato Andrés Ojeda. A usted, como competidor en esa interna, ¿le preocupa, le llama la atención la inversión publicitaria de algunos precandidatos? Bueno, evidentemente que la campaña es una campaña mucho más importante en términos de despliegue publicitario. Nosotros no estamos haciendo esa campaña publicitaria y no la podemos hacer. Nuestra riqueza no está en los recursos económicos, sino que nuestra riqueza está en las ideas que estamos proponiendo, en los equipos y en la experiencia. Yo siento que eso es por lo que aspiro a que me elijan, mucho más que por el despliegue publicitario. Sí, es muy importante. Yo a veces cuando me preguntan digo, ojalá lo tuviera, pero no lo tengo. Pero las explicaciones las tienen que dar los que tienen esta capacidad. ¿Pero a usted le preocupa como competidor en una interna que haya eventualmente desbalances en lo que propone mediáticamente, ¿no? Mediáticamente un candidato y el otro. Preocupa sí que haya este despliegue publicitario tan temprano primero, porque hoy en esta etapa de la campaña la publicidad política de alguna manera está reglamentado que no debiera estar. O sea, sí para convocar a una reunión o a un acto, pero no como despliegue con spots publicitarios, no era una etapa donde se pudiera hacer. Y evidentemente que esta prevalencia, donde más del 60% de los minutos de televisión se concentra en un par de candidaturas, a uno siente ahí una cierta sensación de que en ese tema no estamos en condiciones de igualar en vida. Una última pregunta sobre política antes de pasar a los planteos que se realizaron anoche y días anteriores. A finales del mes de abril, el precandidato Guzmán Acosta y Lara se comunicó con sus pares, él dijo, de esa fuerza política del Partido Colorado, por lo que entiende es en su momento crítico del partido, tras, y cito textual, la invasión extrapartidaria que encabeza Andrés Ojeda. ¿Usted se comunicó con él? ¿Comparte esa preocupación? Sí, él me llamó, me dijo que iba a hacer estas aseveraciones públicas. Yo lo que entiendo, y lo que digo acá y lo que dije en ese momento, es que cada uno se hace cargo de sus propias afirmaciones. Yo no estoy en condiciones de poder afirmar lo que afirmó Guzmán, está en su derecho de hacerlo, pero él tiene que hacerse cargo de las razones por las que él cree que esto se puede dar así. Pero no comparte ese término de que haya una invasión extrapartidaria de Andrés Ojeda, por ejemplo. Yo no tengo elementos como para poder demostrar algo de esa naturaleza. Pasemos a algunas de las propuestas que ha presentado Gurméndez en los últimos tiempos, y me quiero detener en uno en particular que tiene que ver con el tema seguridad. Sí. Usted presentó su equipo de seguridad encabezado por Jorge Barrera y planteó 5 medidas de impacto en la materia. Uno de ellos, por ejemplo, es la creación de un superministerio del Interior que abarque lo que ya abarca y algunas otras cuestiones. La pregunta es, en materia de seguridad, ¿es usted o entiende usted que hay un flanco débil de parte de la actual coalición de gobierno para presentarse a renovar el voto con los ciudadanos? Creo que hay cosas para hacer. Creo que en esta materia, además, no es solamente la situación actual, sino es evitar que ocurran en el Uruguay las cosas que vemos en otros países. El narcotráfico es el principal enemigo de los uruguayos hoy. Es lo que está detrás de las muertes en las calles y del envenenamiento de la gente joven con la droga. Y uno advierte lo que está ocurriendo desde Ecuador o en el barrio nuestro, aquí en la esquina, en Rosario, las cosas que están ocurriendo. O sea que, de alguna manera, no solamente los debes que pueda haber de esta gestión, sino la prevención de que el Uruguay no ingrese en los riesgos que estamos viendo en otros países. Eso nos llevó, por ejemplo, a que con Barrera fuéramos a visitar a Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad de la Argentina, para estar preparados, si somos gobierno, en tener esta coordinación y esta alianza, esta mirada común para el combate al narcotráfico, que es transnacional, ver qué están haciendo en Rosario para evitar que estas cosas pasen en el Uruguay, y hacer nuestras propuestas propias en materia de seguridad. El superministerio, en realidad, es el ministerio, no es crear un ministerio, sino es fortalecer al Ministerio del Interior con, por ejemplo, el cuerpo de la Prefectura Nacional Naval, que es una repartición de la Armada,
de 1.500 efectivos que están preparados como policías. Es decir, la curiosidad, si se quiere, lo que la gente quizás no sepa, es que no es militares en la calle, como alguien propuso, sino que es personal que está preparado como policía. Lucen el uniforme de marinero, pero están capacitados como policías. Entonces, dotar al Ministerio del Interior del comando único de esta fuerza para fortalecer su poder de combate al crimen organizado y darle al Ministerio del Interior capacidades sobre la coordinación central de muchas reparticiones públicas que están vinculadas a la represión del delito. Por ejemplo, lo que son los servicios de inteligencia, que están dispersos en varios ministerios y en la Presidencia de la República mismo, o la información financiera, o eventualmente supervisar las tareas del control aduanero. Por arriba de la aduana tener una supervisión y control de la propia policía, del Ministerio del Interior, para evitar, como sabemos, que se pueda colar algún paquete por el puerto de Montevideo. Es decir, eso es el Superministerio del Interior. Y después estamos también haciendo propuestas vinculadas a la que es la ruta del dinero. Es decir, hay una actividad represiva que está muy bien, de combate al menudeo y a la transacción de la venta de droga y al decomiso, pero hoy en el Uruguay no hay la misma cantidad de carpetas investigativas. Cuando ocurre algo así, no siempre se busca qué pasó con el dinero que hay detrás de esas ventas de drogas. Entonces la ruta del dinero es una manera de pegarle una patada en el pecho al narcotráfico, porque el narcotraficante hace esto por plata, hace esto por mansiones, hace esto por una vida de lujos, hace esto por autos de alta gama. Creemos que donde más le puede doler es en el bolsillo. Y ahí creo que el Uruguay puede hacer mucho más desde el punto de vista del combate al narcotráfico, estrictamente desde la perspectiva de pegarle al crimen organizado en fortalecer los mecanismos de lucha contra el lavado de activos, la ruta del dinero, por decirlo de alguna manera. Después hemos hecho algunas propuestas carcelarias también. Sí, eso me quería detener un segundo con respecto a eso, porque se plantea remover el INR de la órbita del Ministerio del Interior y además la creación de 3 cárceles de 500 plazas cada una. El tema carcelario es un tema que ha estado permanentemente en la agenda. Hace poco entrevistamos a autoridades de la Comisión de Seguimiento Carcelario que hay en el Parlamento, y lo que se advierte es una población carcelaria en crecimiento, entre otras cosas por la acción justamente del Ministerio del Interior. Pero a diferencia de lo que ha llevado adelante este gobierno, el Frente Amplio tiene una visión distinta con respecto a la política carcelaria y qué hacer con las personas que son detenidas. ¿Cuál es su planteo con respecto a eso y cómo ve lo que propone el Frente Amplio sobre ese aspecto? Mire, empezando por el Frente Amplio, a mí me preocupa, hay una palabra en el programa de gobierno del Frente Amplio que es desprisionalización. Estas palabras no muy usuales normalmente pueden esconder otras intenciones. En un partido que ya liberó presos y que habla de que hay demasiados presos y donde reaparecen declaraciones de Díaz, que es como del pasado, y aparece esta palabra, yo primero quiero advertir, no estamos de ninguna manera podemos favorecer la política de liberar presos en este momento. Entonces estamos proponiendo que se construyan 3 cárceles nuevas de 500 reclusos, tamaño adecuado, que nos permita de alguna manera que podamos segregar presos por delitos graves de presos de delitos leves. No queremos la convivencia de un narcotraficante, un narcoterrorista, con un delincuente por un homicidio culposo o eventualmente por un delito menor, porque ya sabemos cómo termina eso, en la sofisticación del delincuente que sale en la famosa universidad del delito. Así que, por ese lado, 3 nuevas cárceles mediante modalidad de participación público-privada. La otra cosa que estamos promoviendo es que no estén las cárceles bajo la órbita de la policía, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se fusione con la Dirección Nacional del Liberado, y que pasen a estar en un ambiente de organismo descentralizado. ¿Esto por qué? 7 de cada 10 presos que salen reinciden en el delito. O sea, que un uruguayo que hoy es objeto de una rapiña o de alguna acción violenta hoy en la calle, es muy probable que haya sido una persona que salió de la cárcel recientemente. Entonces, para proteger a la familia uruguaya y a la gente, nosotros entendemos que la cárcel tiene que ser realmente especializada en la rehabilitación. La policía está preparada y especializada para aprender al delincuente, arrestarlo, meterlo para adentro, seguramente tenga hasta un enfrentamiento violento con el delincuente en ese proceso. O sea, su cabeza está puesta en meterlo para adentro y no sacarlo.
¿sí? Entonces necesitamos realmente especializar las cárceles en hacer trabajar a los presos, reeducarlos, rehabilitarlos y reinsertarlos como manera necesaria para proteger a las familias uruguayas. Insisto con la pregunta de si el cambio de óptica que hubo con respecto al tema de la seguridad en el país, con la gestión del Frente Amplio y con la gestión de la actual coalición de gobierno. Porque si bien los índices muestran una realidad, aquello que se llama la sensación térmica pareciera mostrar otra diferente. Y si bien los índices bajan, el tema de seguridad sigue siendo una preocupación especial para los uruguayos. ¿Cómo advierte esa situación? Mire, yo efectivamente creo que es así, porque mis recorridas y mis conversaciones con la gente en barrios y en ciudades del interior es el tema que siempre me plantean y aparece en las encuestas. O sea que es una realidad instalada, percepción o no, está instalada y hay que atenderla. También es cierto que hay otros temas que normalmente estaban arriba en la agenda de preocupación de la gente, como era la economía, por ejemplo, que hoy en términos relativos está mucho mejor y entonces pasó a no competir, si se quiere, con el tema de seguridad, que es como protagonista central. Al aliviarse otras necesidades y urgencias de la gente, este tema protagoniza las preocupaciones de las personas. Yo creo que se ha mejorado objetivamente y como se está midiendo se ha mejorado, pero de vuelta creo que se pudo hacer más, se puede hacer más. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. A ver. Las propuestas que hemos hecho creo que son las mejores, las ha hecho mi equipo, tenemos 27 personas, tenemos hasta expertos en ciberdelincuencia, que es una modalidad de nuevas formas de delito que viene con la tecnología, que es muy grave también, lo que se puede venir, y hoy ya hay gente que la está padeciendo en el Uruguay. Entonces, con este equipo hemos hecho esta propuesta. Para mí, como decía, son las mejores. Pero lo más importante de todo, creo yo, es que, lo que se decía recién, los uruguayos creen que este es el tema principal de preocupación. Los políticos también lo entendemos así, estamos todos hablando de seguridad. Nos pasamos facturas, que el problema es del ministro tal de aquella época, o el ministro cual de este tiempo, o de tal partido y de este otro, como que ha fallado la policía, o están fallando los servicios de seguridad. A mí lo que me preocupa realmente es que llegue un momento que el temor de la gente a salir a la calle determine que la expresión de la gente sea, no es que me ha fallado un partido o un ministro o una fuerza, sino que lo que me está fallando es el sistema político o la democracia del Uruguay. Para mí ese es el mayor riesgo para nosotros políticos, el mayor riesgo a nuestra democracia. O sea, se impone realmente, más allá de que yo crea en mis ideas, tenemos los políticos realmente que tener la madurez y responsabilidad de encontrar un acuerdo mínimo nacional en temas de seguridad. Si estamos en un combate nacional con esta fuerza, tenemos que tener la unidad que requiere todo combate para poder enfrentarlo. Y entonces, soy el primero también en decir, bueno, si estas ideas no son compartidas, por lo menos va a ser mucho más importante que nos pongamos en acuerdo en ciertas cosas mínimas para enfrentar esto, que estoy seguro que lo vamos a lograr. Ojalá lo pudiéramos hacer en el rumbo electoral, pero a veces la contienda lo hace difícil, pero yo me ofrezco desde ya. Sería tremendo que los uruguayos empiecen a sentir que es preferible resignar sus libertades. Sí, o sus es derechos. una deriva hacia otras cosas, ¿no? Y bueno, fíjese, yo no quiero la centroamericanización, ¿no? Es decir, que el hastío, eso que se produjo en la Argentina en algún momento, el que se vayan todos, que allá fue un cansancio por razones económicas, pero que puede ocurrir por otros fenómenos, o la seguridad, creo que como sistema, como democracia, debemos tener la madurez de poder dar una respuesta conjunta. Ingeniero, como decíamos en el arranque del reportaje, ayer se presentó un paquete de ideas, de iniciativas para alivio fiscal para las pymes, bajar tasas financieras y una plataforma con inteligencia artificial para crear empleo. La primera de estas medidas, que como se aclara en la comunicación que su equipo nos presentó a los medios de comunicación, ya se ha hablado varias veces, pero no se concreta, que es justamente la creación de empresas en un día. O sea, la facilidad de una persona que quiera crear una empresa y desarrollar una iniciativa, que no se le pongan más obstáculos y que no sea justamente una carrera llena de vallas. ¿Qué es lo que propone en esa dirección? Nosotros proponemos que para crear una empresa alcance con ir a un punto centralizado digital y en el día poder salir con una empresa pronta. O sea, no podemos hacer que una persona que tiene ganas de crear riqueza, de mover la economía, eventualmente de generar una fuente de trabajo laboral,
tenga que perder quizá un año o más de su tiempo recorriendo oficinas públicas tratando de lo mínimo, tener una empresa registrada en la DGI pronta para aportar al BPS con las formalidades sanitarias que pueda requerir, las autorizaciones. O sea, es tremendo. Hay países que ya tienen esto resuelto, como Estonia. Es decir, el Uruguay tiene los elementos tecnológicos y las capacidades de hacerlo. Es un tema de gestión, es un tema central, no podemos desperdiciar esta energía que tiene esta gente que quiere hacer cosas por el bien de ellos, por el bien de los demás, por el bien de la economía con estas tramitaciones que además al final pueden frustrar, incluso pueden determinar que un emprendimiento, tirar la toalla, que un emprendimiento no nazca, un taller, un kiosco o un muchacho joven que venga con una idea porque estuvo en la UTU o en la UTEC, una idea innovadora o tecnológica, se frustre porque no sea capaz de recorrer este camino. Igual que los costos para funcionar. Es decir, nosotros planteamos también, por ejemplo, que las tarifas de los servicios públicos no pueden discriminar en contra de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué una tasa de conexión de la OSE? El mismo servicio cuesta 4 veces más al que quiere crear un trabajo que a un hogar, cuando se trata de la misma prestación. Queremos justicia para ese tema, para las pymes. Queremos también, de alguna manera, introducir más competencia en el mercado financiero, que hoy está dominado por grandes entidades financieras que generan costos muy altos para operar de las pymes. Es decir, los aranceles de las tarjetas de crédito son un costo muy importante. Se lo dice con cualquier emprendedor que uno hable, se encuentra con esa barrera. Las comisiones bancarias, el costo de transferir dinero. Entonces, nosotros no somos partidarios de venir a imponer precios o topes porque creemos en la competencia. El remedio para nosotros es permitir que aparezcan estos nuevos emprendimientos, estas empresas modernas, financieras, tecnológicas, las que llaman las fintech, y que compitan con el sistema financiero actual y hagan bajar los costos de todos estos servicios para las pymes. Esto ocurrió en Brasil, por ejemplo. En Brasil el Banco Central, estos son normas del Banco Central normalmente. En Brasil el Banco Central estableció un propio mecanismo que casi llevó a cero el costo de las transferencias bancarias. O sea que son formas de facilitarle la vida para que estas empresas nazcan y crezcan y también para abaratarle los costos a la gente y a los costos de funcionamiento de estas empresas. Lo mismo con los impuestos. A eso iba, porque ese es un tema central que se planteó allí y que tal vez mucha gente que no se maneja en el mundo de las empresas o que no tenga una empresa y tenga que facturar sus servicios no lo conoce. Usted lo que plantea allí es un amortiguador, digamos, para quienes dejan de ser literal que tienen que pasar a pagar por otra consideración y el spread es enorme. Exacto, es un escalón gigante. O sea, uno nace como empresa, entra bajo este régimen especial que lo ampara, que está bien, que es el literal entonces paga una cantidad fija de impuestos, pero cuando empieza a crecer un poco, salta a un escalón de impuestos muy alto, que es un desincentivo para dar ese paso, o eventualmente un incentivo a la informalidad. Entonces lo que nosotros queremos es un Estado más amigable en ese sentido con los esfuerzos de emprendimiento, que acompañe gradualmente el crecimiento de la empresa con una escala tributaria, que además no es resignación fiscal, porque en la medida en que formaliza una actividad, creemos que no va a producir al revés, como que va a ayudar a la formalización de las empresas, que es parte también de un tema que siempre está allí, ¿no? Es decir, las empresas, los emprendimientos para crecer deben formalizarse. Entonces ese escalón, esa barrera, esa valla, hace que sea un costo difícil de superar. Un último tema para cerrar la entrevista, Gurméndez, que no tiene que ver con estas propuestas, pero sí es un tema que está en la agenda y que, por ejemplo, en el acto del 1 de mayo, los trabajadores sindicalizados nucleados en el PIT-CNT lo volvieron a poner sobre la mesa y las firmas que habían alcanzado para llevar una propuesta a plebiscito lo había dejado escrito negro sobre blanco, que es la posibilidad de incluir 3 pilares, 3 cambios a la normativa de seguridad social dentro de la Constitución de la República. Usted, ni bien se presentaron las firmas, anunció que estaba a la orden para llevar adelante una campaña en contra de esto que propone justamente el PIT-CNT. ¿Por qué? ¿Dónde están sus reservas por este planteo que hace la Central de Trabajadores? Yo lo planteé inmediatamente ese mismo día porque para mí es el tema más importante y la alerta más importante y el riesgo más importante para el crecimiento económico y la viabilidad del Uruguay. Si yo quiero ser presidente de la República, me costaría mucho sentir que voy a ser
presidente y al mismo tiempo tener esta bomba de tiempo que se le pone al sistema de jubilaciones y pensiones en el Uruguay, y además la peligrosidad de ir por un camino de confiscación de los ahorros individuales de 1,5 millones de uruguayos, 22.000 millones de dólares ahorrados por los uruguayos como usted y yo y los que nos están escuchando, que son la garantía blindada de nuestras jubilaciones y pensiones futuras, y que hoy se está planteando confiscarlos, llevarlos a un fondo fiduciario que se va a diluir, se va a ir, va a haber un desahorro y las consecuencias económicas que eso tiene hacia el futuro. O sea, es realmente una modificación sustancial de las reglas de juego, va a traer una cantidad de inseguridades jurídicas, va a terminar una cantidad de juicios contra el Estado. Las gremiales han advertido, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, dirigentes de la Cámara de Construcción, dijeron, esto va a determinar la pérdida de puestos de trabajo en la construcción. O sea, las AFAPs son las que mueven fundamentalmente la obra en el Uruguay. Es decir, se le pone al Uruguay un camino de desastre. Por eso, para mí, es más importante convencer a los uruguayos que no vayan por ese camino casi que mi propia candidatura personal a la presidencia de la República. O sea, realmente, además se impone que los dirigentes políticos, es buena que me haga la pregunta, se la tendría que hacer a la ingeniera Cose, porque la ingeniera Cose pretende ser presidente del Uruguay y está postergando y dilatando pronunciarse sobre un tema que es central al futuro de la vida del país. Sí firmó, lo que no ha expresado es su posición pública, digamos, sobre el tema. Firmó en forma ambigua también, porque la firma supone promover esta reforma. O sea, cuando uno firma dice que va a promover la reforma, sin embargo no ha dicho que la vaya a votar ahora. Yo creo que los uruguayos que tienen que elegir precandidatos, y naturalmente supongo que los frente amplistas también, les gustaría saber qué opina sobre un tema tan importante. Estamos en elecciones internas. Antes de la elección interna creo que todos los candidatos deberían saber cuál es nuestra postura, porque si vamos a ocupar la primera magistratura del Uruguay, y vamos a tener este tema ahí como un reloj, una bomba de tiempo, creo que es de evidente responsabilidad pronunciarse sobre este asunto. No se puede dilatar más, no se puede uno ocultar en sus expresiones. Realmente me parece a mí que la ingeniera Cose debiera decidir si le importa más que su candidatura prospere y no perder el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista, de la que parece ser rehén, porque ellos sí promueven esta reforma, o si le va a hablar con claridad a los uruguayos de los riesgos que supone ir por este camino. Ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato presidencial por el Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, un gusto.